¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El tema para esta semana es el sistema tributario. Nos vamos a enfocar principalmente en definiciones generales del sistema tributario nacional. Primero vamos a definir qué es o cuál es su fin primordial de dicho sistema. Un sistema tributario es un método más adecuado que se basa en la renta, el patrimonio y el consumo, ya que son los tres principales rubros de los cuales se derivan todos los impuestos. El sistema tributario nacional en Guatemala constituye una estructura institucional legalmente establecida, que define el conjunto de tributos, instituciones, ordenamiento jurídico, principios, tendencias y filosofías que lo integran, identifican y participan en la administración de un sistema impositivo de recaudación tributaria utilizado por cada país, en este caso nuestro país Guatemala. Todo esto se hace con el fin de obtener los ingresos que el Estado necesita para cumplir sus determinados fines. Los sistemas tributarios no son estáticos, son dinámicos. Esto quiere decir de que tienen bastante movimiento y si bien es cierto que en su momento de vigencia responden a las tendencias y necesidades actuales, su estructura y consolidación han sido el producto de todo un proceso evolutivo. Cada sistema tributario genera diferentes criterios generales, pero en este caso vamos a hablar sobre los elementos en el sistema tributario guatemalteco. Todo esto lo encontramos nosotros estipulado en el Código Tributario de Guatemala, contenido en el Decreto 6-91 del Congreso de la República. Contiene los criterios y conceptos generales que rigen un sistema tributario. Vale la pena mencionar que existen otros criterios que son propios de cada tributo y que están contenidos en esta ley específica correspondiente, pudiendo citar nosotros en este video los siguientes y los más importantes: sujeto activo, sujeto pasivo, obligación tributaria, hecho generador, agente de retención, base imponible y tipo impositivo. Bueno, vamos a definir y ejemplificar cada uno de estos términos. Primero, ¿qué es el sujeto activo? El sujeto activo se le denomina también sujeto activo de la obligación tributaria. Este está estipulado dentro del artículo 17 de este código. Dice que el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. En pocas palabras, es el Estado con derecho de exigir el pago del tributo a su población. Después tenemos el sujeto pasivo. Este está estipulado en el artículo 18 de este código y también es denominado sujeto pasivo de la obligación tributaria. Es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad del contribuyente o del responsable. Esto quiere decir que el sujeto pasivo es el que está obligado al cumplimiento del pago del tributo, sea en calidad de contribuyente o responsable. Después tenemos la obligación tributaria. Esta se refiere a la relación económica jurídica que se da entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, cuando hacen la obligación del pago del tributo. Esa es su definición o su ejemplificación general sobre la obligación tributaria. El hecho generador, este está estipulado en el artículo 31 de este código y dice que es el denominado también como hecho imponible. Es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya relación origina el nacimiento de la obligación tributaria. Este hecho es el presupuesto, como aquí lo indica, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Pero qué es la obligación tributaria?
Esta está establecida en el artículo 14 del Código Tributario, que dice que constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo, y sin olvidar también a los sujetos pasivos. Tiene por objeto la prestación de un tributo y surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure. Luego tenemos nosotros el agente de retención. ¿Qué es el agente de retención? Este recibe varios nombres, pero nosotros lo vamos a denominar por el momento con el descrito acá. Estas son las personas asignadas por la ley que intervienen en operaciones de las cuales deben efectuar retención de tributo y pagarías al Estado a cargo del contribuyente. Luego tenemos las últimas dos o los últimos dos elementos que intervienen en el sistema tributario del país, que es la base imponible y el tipo impositivo. ¿Qué es la base? La base es la cifra neta que sirve para aplicar las tasas en el cálculo de un impuesto o tributo. La base imponible es, pues, la cantidad que ha de ser objeto de gravamen para liquidar una vez depuradas las exenciones y deducciones legalmente autorizadas. En pocas palabras podemos decir que es la cantidad sobre la cual se calcula el impuesto, nuestra base imponible. Y el tipo impositivo es la tasa porcentual fija o variable que se le aplica a la base imponible para determinar el monto de impuesto a pagar. En pocas palabras, este tipo impositivo, por ejemplo, en nuestro país, el tipo impositivo del impuesto al valor agregado es de un 12%. Estos son los porcentajes que se utilizan en los diferentes impuestos que se cobran dentro del país. IVA, ISR, impuesto solidario, impuestos sobre inmuebles, etcétera, etcétera. Esto es una introducción a grandes rasgos del sistema tributario nacional. En el próximo video vamos a hablar sobre la clasificación de los impuestos y una definición breve de cada uno de los que se cobran dentro de nuestro país.